¿Qué nos enseña la historia de la educación sobre la escuela actual? Hola, bienvenidos a este espacio de reflexión sobre educación y pedagogía. Hoy quiero comenzar con una pregunta que puede parecer sencilla, pero que en realidad tiene muchas implicaciones. ¿Por qué deberíamos mirar hacia el pasado para intentar comprender la educación del presente? Cuando hablamos de educación, muchas veces pensamos inmediatamente en las aulas, los profesores, los estudiantes, las tareas, los exámenes o, más recientemente, en las plataformas digitales y en la inteligencia artificial. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que la manera como actualmente entendemos la enseñanza y el aprendizaje es el resultado de una larga construcción histórica. La escuela que conocemos hoy no apareció de un momento para otro. Las formas de enseñar, la relación entre docentes y estudiantes, la manera de entender el conocimiento y hasta la idea de quién tiene derecho a educarse han cambiado con el tiempo. Por eso, estudiar la historia de la educación no significa simplemente recordar fechas, autores o acontecimientos. Significa preguntarnos, ¿de dónde vienen las prácticas educativas que todavía utilizamos? ¿Cuáles de esas prácticas siguen teniendo sentido? Y sobre todo, ¿qué necesitamos transformar para responder a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad actual? Precisamente, esa será la reflexión que desarrollaré en este podcast. La educación como construcción histórica. Una de las primeras ideas que debemos reconocer es que las prácticas educativas actuales no surgieron espontáneamente. La educación ha sido influenciada por transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Cada sociedad ha construido determinadas formas de comprender al ser humano, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. Esto quiere decir que cuando observamos una institución educativa actual, también estamos observando el resultado de una historia. Durante mucho tiempo, la educación estuvo relacionada principalmente con la transmisión de conocimientos. El docente ocupaba una posición de autoridad y era considerado la principal fuente de conocimiento, mientras que el estudiante debía escuchar, memorizar y repetir. Este modelo permitió organizar los procesos educativos y tuvo sentido dentro de determinados contextos históricos. Sin embargo, hoy nos encontramos frente a una realidad muy diferente. Un estudiante puede tener acceso, desde un teléfono celular, a una cantidad de información que hace algunas décadas habría sido prácticamente inimaginable. Puede consultar libros digitales, videos, cursos, artículos, bibliotecas virtuales y herramientas de inteligencia artificial. Entonces aparece una pregunta fundamental. Si el estudiante puede acceder fácilmente a la información, ¿sigue siendo suficiente que el profesor sea quien simplemente transmita información? Probablemente no. Y aquí encontramos uno de los cambios más importantes que plantea la evolución de la pedagogía. El docente ya no puede limitarse a entregar información. Su función tiene que relacionarse cada vez más con orientar, acompañar, generar preguntas, ayudar a interpretar información y construir conocimiento junto con sus estudiantes. El estudiante como protagonista. Otro de los grandes desarrollos históricos de la pedagogía ha sido el reconocimiento progresivo del estudiante como protagonista del proceso educativo. Esta transformación es fundamental, porque durante mucho tiempo se entendió al estudiante principalmente como alguien que debía recibir conocimientos. Las propuestas pedagógicas posteriores comenzaron a cuestionar esta idea y plantearon que aprender también implica participar, experimentar, investigar, preguntar, equivocarse y relacionar los conocimientos con las propias experiencias. Actualmente hablamos de aprendizaje significativo, pensamiento crítico, autonomía, participación y construcción colectiva del conocimiento. Pero aquí aparece un aspecto que considero especialmente importante. No basta con decir que el estudiante está en el centro. Hay que preguntarnos, ¿realmente nuestras prácticas educativas permiten que el estudiante sea protagonista? Porque una cosa es decir que el estudiante es el centro del proceso educativo y otra muy diferente es darle las condiciones reales para participar. Por ejemplo, si una clase continúa basándose exclusivamente en que el docente habla durante toda la sesión y los estudiantes simplemente toman apuntes, ¿realmente estamos frente a una educación centrada en el estudiante? Si todas las respuestas correctas tienen que coincidir exactamente con lo que dice el profesor, ¿estamos promoviendo pensamiento crítico? Y si equivocarse es visto como un fracaso, ¿estamos permitiendo realmente que el estudiante aprenda? Estas preguntas muestran que las transformaciones pedagógicas no pueden quedarse solamente en el discurso, deben reflejarse en las prácticas cotidianas.
El estudiante necesita oportunidades para expresar sus ideas, investigar, cuestionar, construir conocimientos a partir de sus experiencias y participar activamente en su proceso de aprendizaje. El docente de transmisor a mediador. Pero si cambia el papel del estudiante, también tiene que cambiar el papel del docente. La historia de la pedagogía muestra precisamente ese tránsito. El maestro entendido como autoridad y transmisor de conocimientos ha ido dando paso a un profesional que también orienta, investiga, acompaña y media los procesos de aprendizaje. Esto no significa que el docente pierda autoridad, por el contrario. La autoridad del docente puede construirse desde el conocimiento, el diálogo, la ética y su capacidad para orientar a sus estudiantes. El desafío es que el docente actual trabaja en un escenario mucho más complejo. Tiene que atender diferentes formas de aprender, tiene que comprender los contextos sociales de sus estudiantes, tiene que enfrentarse a nuevas tecnologías, tiene que promover la convivencia, tiene que responder a diferentes necesidades educativas y además tiene que mantenerse en formación permanente. Porque existe algo que la historia de la educación nos enseña claramente. Ninguna práctica pedagógica es definitiva. La sociedad cambia, las tecnologías cambian, los estudiantes cambian y por lo tanto también tienen que evolucionar las formas de enseñar. Un docente que aprende de la historia puede identificar aquellas prácticas que ya demostraron sus limitaciones, pero también puede recuperar experiencias pedagógicas que todavía tienen mucho que aportar. Inclusión y diversidad, una deuda histórica. Ahora quiero detenerme en otro aspecto fundamental, la inclusión. La historia de la educación también es la historia de muchas personas que durante largos periodos quedaron excluidas de los sistemas educativos. Personas con discapacidad, personas pertenecientes a determinados grupos sociales y personas con diferentes condiciones fueron, en muchos momentos históricos, excluidas o separadas de los procesos educativos. Con el tiempo, las políticas y las concepciones educativas han avanzado hacia el reconocimiento de la educación como un derecho. Pero aquí debemos hacer una distinción importante. Tener una política de inclusión no significa automáticamente tener una educación inclusiva. Un estudiante puede estar físicamente dentro del aula y aún así sentirse excluido. Puede estar presente pero no participar. Puede estar matriculado pero no encontrar condiciones adecuadas para aprender. Puede compartir el mismo espacio con sus compañeros, pero sentirse invisible. Por eso, la inclusión debe entenderse como algo mucho más profundo. Implica generar condiciones reales para que todos puedan participar, aprender, expresarse y sentirse reconocidos como parte de la comunidad educativa. Esto también significa cuestionar la idea de que todos los estudiantes tienen que aprender de la misma manera y al mismo ritmo. Las aulas son espacios diversos. En ellas encontramos diferentes realidades familiares, culturales, sociales y personales. Por eso, la diferencia no debería ser considerada automáticamente como un problema. Puede convertirse precisamente en una oportunidad para aprender a convivir, comprender otras perspectivas y construir una educación más humana. Educación, sociedad y pedagogía crítica. Llegamos entonces a otra pregunta fundamental. ¿Para qué educamos? Esta pregunta puede parecer demasiado amplia, pero tiene una enorme importancia. Históricamente, la escuela ha cumplido diferentes funciones. Ha transmitido valores, ha preparado para el trabajo, ha formado ciudadanos, ha ayudado a conservar determinadas estructuras sociales. Pero también puede convertirse en un espacio para cuestionar las desigualdades y promover transformaciones. Aquí adquiere especial importancia la pedagogía crítica. Desde esta perspectiva, educar no consiste únicamente en memorizar contenidos o responder correctamente una evaluación. También significa aprender a interpretar la realidad, significa desarrollar pensamiento crítico, significa comprender lo que ocurre alrededor de nosotros y significa adquirir herramientas para participar en la transformación del entorno. Pensemos, por ejemplo, en un estudiante que aprende sobre problemas sociales. Podemos pedirle simplemente que memorice conceptos y los repita en un examen. Pero también podemos preguntarle qué ocurre en nuestra comunidad, por qué ocurre, a quién afecta, qué alternativas existen, qué podemos hacer nosotros. La segunda opción convierte el conocimiento en una herramienta para comprender la realidad. Y esa es una de las grandes preguntas que la pedagogía crítica nos deja. ¿Estamos educando estudiantes para repetir respuestas o para comprender y transformar el mundo en el que viven? John Dewey y Paulo Freire, dos referentes para pensar el presente.
Dentro de los desarrollos pedagógicos mencionados en el documento, encontramos dos referentes especialmente importantes: John Dewey y Paulo Freire. Los aportes de la Escuela Nueva representaron una transformación significativa al colocar al estudiante en el centro del proceso educativo. John Dewey defendió una educación relacionada con la experiencia, la participación y la vida cotidiana. Esta idea continúa siendo muy pertinente, porque un aprendizaje tiene mayores posibilidades de adquirir sentido cuando puede relacionarse con las experiencias reales de los estudiantes. No es lo mismo aprender un concepto de manera aislada que comprender cómo ese concepto se relaciona con la vida cotidiana. Por otro lado, Paulo Freire cuestionó lo que denominó educación bancaria. En este modelo, el docente deposita información y el estudiante aparece como un receptor pasivo. Frente a esto, Freire plantea una educación basada en el diálogo, el reconocimiento de los saberes de los estudiantes y el desarrollo de una conciencia crítica frente a la realidad, y resulta interesante pensar qué tan actual es esta reflexión. Vivimos en una época donde tenemos acceso a enormes cantidades de información, pero tener información no significa necesariamente tener conocimiento, y tener conocimiento tampoco significa necesariamente comprender críticamente la realidad. Por eso, la educación actual tiene un reto enorme: enseñar a pensar en una sociedad donde la información está disponible prácticamente en todas partes. Tecnología e inteligencia artificial. ¿Una nueva revolución educativa? Y aquí llegamos a uno de los temas más actuales: la tecnología y la inteligencia artificial. Las transformaciones tecnológicas están modificando las formas de enseñar, aprender, investigar y comunicarnos. Hoy encontramos plataformas educativas, herramientas digitales, redes sociales y sistemas de inteligencia artificial que pueden generar textos, imágenes, código, explicaciones y diferentes tipos de contenidos. Pero debemos evitar una conclusión demasiado sencilla: más tecnología no significa automáticamente mejor educación. El documento plantea precisamente que la tecnología por sí sola no garantiza una educación de calidad. El verdadero desafío está en utilizarla con sentido pedagógico. Una herramienta tecnológica puede facilitar el acceso a información, pero alguien tiene que ayudar al estudiante a evaluar esa información, a preguntarse si es confiable, a compararla, a interpretarla, a utilizarla de manera ética. Y aquí la inteligencia artificial plantea un desafío particularmente interesante. ¿Qué ocurre si un estudiante utiliza inteligencia artificial para responder una actividad? Podemos simplemente prohibirla, pero también podemos aprovechar la situación para preguntarnos qué significa aprender en una época en la que estas herramientas existen. Tal vez el verdadero reto no sea simplemente evitar que el estudiante utilice inteligencia artificial. Tal vez el reto sea enseñarle a utilizarla críticamente. Porque una herramienta puede generar una respuesta, pero el estudiante necesita desarrollar la capacidad de analizar si esa respuesta tiene sentido. En otras palabras, la tecnología puede facilitar el acceso a la información, pero el conocimiento, la reflexión y el aprendizaje significativo siguen necesitando una dimensión humana. Después de recorrer estas ideas, podemos regresar a la pregunta inicial: ¿qué nos enseña la historia de la educación sobre la escuela actual? Nos enseña, en primer lugar, que ninguna práctica educativa debe considerarse definitiva. Lo que hoy consideramos normal algún día puede ser cuestionado. También nos enseña que los cambios educativos no ocurren únicamente porque aparezcan nuevas tecnologías. Cambiar una herramienta no significa necesariamente transformar una pedagogía. Podemos tener computadores, tabletas, plataformas digitales e inteligencia artificial y continuar reproduciendo una educación basada exclusivamente en la transmisión de información. Por eso, la verdadera transformación es mucho más profunda. Implica reconocer al estudiante como sujeto, implica fortalecer su autonomía, implica promover pensamiento crítico, implica reconocer la diversidad, implica construir ambientes educativos inclusivos, e implica comprender al docente como un profesional que dialoga, orienta, cuestiona y aprende permanentemente. La escuela que necesitamos no es simplemente una escuela más tecnológica. Necesitamos una escuela más democrática, inclusiva, crítica y humanizada. Quiero cerrar este podcast con 3 preguntas. La primera: ¿para qué educamos? Si la respuesta es únicamente preparar personas para conseguir un empleo, estamos reduciendo la educación a una dimensión productiva. La educación también debería ayudar a formar personas capaces de convivir, participar democráticamente, reconocer la diversidad, resolver conflictos, cuidar su entorno y construir proyectos de vida con sentido. La segunda pregunta es: ¿a quiénes educamos?
La respuesta no puede ser simplemente a estudiantes. Educamos personas diferentes, con historias diferentes, capacidades diferentes, contextos diferentes y maneras diferentes de aprender. Y la tercera pregunta, ¿qué sociedad queremos contribuir a construir mediante la educación? Esta quizás sea la pregunta más importante, porque cada decisión pedagógica tiene consecuencias. La manera como tratamos a un estudiante, la manera como respondemos a un error, la manera como utilizamos la tecnología, la manera como reconocemos una diferencia, la manera como enseñamos a cuestionar una realidad, todo eso también es educación. Mirar la historia de la educación no significa quedarnos atrapados en el pasado, significa utilizar ese pasado como una herramienta para comprender mejor nuestro presente. La historia nos permite reconocer cuánto hemos avanzado, pero también identificar aquello que todavía necesitamos transformar. El gran desafío de la educación contemporánea no consiste solamente en enseñar de una manera diferente, consiste en preguntarnos permanentemente, ¿para qué educamos? ¿A quiénes educamos? ¿Cómo queremos que aprendan nuestros estudiantes? Y sobre todo, ¿qué tipo de sociedad queremos ayudar a construir a través de la educación? Quizás esa sea la principal enseñanza que podemos obtener de la historia de la pedagogía. Educar no es simplemente transmitir conocimientos, es acompañar a las personas en la construcción de conocimiento, pensamiento crítico, autonomía y posibilidades de transformar su realidad. Gracias por acompañarme en este episodio. Hasta pronto.